Bueno, muchachos, como les venía mencionando, el día de hoy vamos a trabajar todo lo referente al sector salud. ¿Listo? Les estoy compartiendo una presentación de la Super Salud y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud. Este documento es excelente. También se los voy a subir en la plataforma para que lo tengan muy presente y habla de absolutamente de toda la aplicación normativa contable y financiera que tiene que tener el sector salud. ¿Listo? Es bajo documentación normativa, bajo la orientación de lo que nosotros conocemos como la técnica 19. ¿Listo? Esa famosa técnica 19 es el Consejo Técnico de Contaduría quien orienta una técnica de acuerdo a un número que aplica como tal una norma referente al sector única y exclusivamente del salud. Aquí es importante que nosotros tengamos presente que está relacionado con el sistema general de seguridad social y de salud y también habla de todo el tema de las instituciones frente al registro financiero, como lo son, por ejemplo, las famosas EPS. ¿Listo? Y pues absolutamente todo el reconocimiento que debemos tener frente a los ajustes dentro del proceso contable y financiero. Por eso es que se las estoy compartiendo para que ustedes la logren visualizar, la vamos a ver, la vamos a disminuir. Muy bien, esto salió en junio del 2021, entonces si ustedes se dan cuenta está fresquito, ¿listo? Y pues porque se generó una nueva modificación del proceso a raíz de cómo se vio afectado el sector salud por el SAN-COVID, entonces tuvieron que hacer una reestructuración de toda la parte del contenido financiero. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos presente todo lo que se va a mencionar dentro de este proceso. Esto es una normativa como tal. ¿Listo? Esto lo presentaron en la parte financiera de todas las EPS. Yo estuve dentro de la de Comeva, entonces esa me la gotería, la verdad. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a una presentación donde el Ministerio de Salud ingresa directamente a cada una de las EPS y genera las capacitaciones del proceso contable. Yo el sector salud no lo manejo, lo he manejado, pero no lo manejo ya, porque o sea, considero que es demasiado pesado. Pero sí me llamaron y me dijeron, oye, hay una presentación del Ministerio de Salud, no sé si quieras estar, y pues obviamente este tema es súper importante porque pues para las materias que se dictan es fundamental conocerlo. Entonces se maneja todo el tema de la descripción de los procesos, el recaudo, todo el tema referente a las cotizaciones, las liquidaciones mensuales de los afiliados, que para todo el mundo es como que esa vaina que las reservas que se deben tener dentro del proceso, listo, la facturación autorizada previa, tenemos que tener todo el tema de los descuentos que son obligaciones y las cancelaciones frente a unas obligaciones que se tienen que generar de acuerdo a los gastos que se tengan dentro de los procesos de los afiliados. Todo el tema del reconocimiento de transferencia, todo el tema referente a los proveedores de servicios tecnológicos de la salud y toda la parte de la no financiación. ¿Listo? Entonces acá ya habla de ADRES, que ya más adelante vamos a ver y se van a enterar de qué se trata. Es un tema bastante interesante para quien lo maneja o para quien lo ha trabajado. Sin embargo, personalmente no, o sea, no es algo así que yo diga, uff, qué emoción ser un contador del área del sector de la salud, no, porque es mucho chicharrón y ya se van a dar cuenta el por qué. Listo, por más de que nosotros digamos, no, pues eso depende del orden, eso depende del proceso. Lo que pasa es que está demasiado regulado, entre comillas, aunque nosotros no lo creamos. Y pues si ustedes se fijan, está el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Salud, Consejo Técnico de Contaduría Pública. ¿Sí? Están todos ahí pendientes de qué es lo que está pasando con la parte financiera. Entonces, y las superintendencias, a pesar de que sean entidades totalmente privadas. Entonces, importante que entendamos qué es el desarrollo que generó como tal el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de orientar absolutamente todo el reconocimiento que se tiene con referencia a las entidades prestadoras de servicios de salud, como lo son, por ejemplo, las EPS. ¿Listo? De naturaleza privada, importante tenerlo presente. Cuando hablamos de
entidad pública, ya sabemos que la razón de ser, pues no va a generar ninguna ganancia o ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque acá el sentir social en la entidad pública es el que equivale a la razón de ser o al ingreso que va a tener la organización, que es de beneficencia en teoría del Estado. Mientras que acá, pues sí, en la parte privada lo que se busca es tener una ganancia, una rentabilidad. Entonces, aquí hablamos de que todo el tema referente a las normas internacionales, listo, vamos a hacer enfoque como tal en las NIF y es importante que entendamos la situación que se presenta y el criterio del desarrollo. Nos vamos a enfocar mucho en la NIC número 8, ¿listo? Entonces, la situación presentada, entonces las transacciones que se encuentran descritas en la NIF y la aplicación correspondiente a la NIC 8.7. ¿Listo? Hablamos de las transacciones o situaciones que no se encuentran específicamente descritas en la NIF, pero sí se generan en un orden ascendente. Entonces tenemos el requerimiento de las NIF que se manejan en temas similares relacionados con la NIF 11, 811, con el tema de las definiciones establecidas en las NIF, todo el tema referente a los criterios de reconocimiento y medición, activos, pasivos, ingresos, gastos y marco conceptual, el tema del pronunciamiento reciente frente a las instituciones, enfocado todo el concepto de la NIC 8.12 y la literatura contable, las prácticas aceptables en referente a la actividad económica frente a las normas internacionales. Tenemos las transacciones que se manejan en las NIF para pymes frente a todo el tema de la sección correspondiente pues al parágrafo 10.3. ¿Listo? Hablamos de las transacciones o situaciones que no se encuentren específicas en la NIF, ¿listo? Y que como tal la entidad debe generar un juicio para el desarrollo de esta información financiera de forma relevante y fiable. O sea, no porque no esté en la NIF, entonces no vamos a hacer nada. No, es totalmente falso. Tenemos que generar un desarrollo interno dentro de la organización para ese proceso. Entonces, dentro del criterio se generan guías establecidas bajo NIF, se generan diferentes criterios frente a los conceptos de la medición de activos, pasivos y patrimonios, listo, entre la sección 2 de las NIF. Recuerden que las NIF, dentro de las secciones para las plenas se conocen NIC-NIF. Cuando hablamos de pymes, hablamos de secciones, listo, y el requerimiento de absolutamente todas las que generan cuestiones similares al proceso relacionado. Entonces, importante que entendamos que el paso es importante tenerlo presente frente a la selección de una política. Entonces, presten atención porque acá les dice absolutamente todo de cómo generar un proceso de la política. Primero se genera si la NIF aplica específicamente a la transacción o al evento o condición que se está generando. Paso 2. Considere si la norma NIF trata de situaciones similares o problemas relacionados. Y el paso número 3, considere los criterios establecidos en el marco conceptual para la información financiera. Fundamental ahí, ¿listo? Cuando hablamos de todo el tema fundamental legal, aquí es importante que cuando nosotros tomemos una empresa, conozcamos absolutamente todo, todito, todo, para, para el proceso del manejo legal. ¿Listo? O sea, nosotros no sabemos, no, solamente nos dedicamos a las NIF y sabemos todo el sistema normativo contable y ya, chao, para de contar. No, nosotros somos integrales y debemos conocer toda la parte legal. De hecho, nosotros no necesariamente debemos, o sea, tenemos que entender que nosotros estamos manejando toda la parte de contabilidades especiales, pero comprendamos que nosotros no estamos obligados simplemente a dedicarnos a llevar contabilidades de varios sectores económicos, sino también a asesorarlas en la parte gerencial, ¿sí? En la parte gerencial es fundamental con el conocimiento de la parte fundamental legal. Entonces, a veces a nosotros los contadores nos contratan en la parte gerencial porque somos demasiados íntegros, conocemos de absolutamente todo un poquito. ¿Listo? Que si no lo conocemos, venga, lo leemos, lo investigamos y le hacemos. ¿Listo? Entonces es importante tener presente eso. Entonces tenemos la ley 715 del 2001 que habla de todas las leyes orgánicas en materia de recursos, de competencias y conformidades
frente a los artículos de acuerdo a la Constitución Política y todo el tema de las disposiciones de prestación de servicios de educación y salud y otros. Pilas porque acá esta 715 aplica para el sector de la educación, ¿no? Hablamos de la ley 1122 del 2007, que habla de todo el sistema general de seguridad social frente al sector de la salud. La ley 1314, que no sé si ustedes se acuerdan que hablaba o habla de los principios de la contabilidad, ¿listo? Y el aseguramiento de absolutamente toda la información. Y en su artículo 6 se establece que el Consejo Técnico de la Contaduría como un organismo de normalización técnica de las normas contables y de la información financiera. Y el artículo 10 habla de todo el proceso de las autoridades y supervisiones en desarrollo de la función de la inspección de control y vigilancia, que podrán existir como normas técnicas especiales, interpretación de guías, materia de contabilidad, información financiera, aseguramiento. Tenemos la ley 1438 que habla de las reformas de la seguridad social. Esta fue en el año del sector salud, aquí habla bueno, mentiras, esta fue en el año 2011. Hablamos de la ley 1608, que todo el tema de adoptar medidas de mejorar la liquidez y el uso de los recursos del sector de la salud, la 1949 del 2019, que habla de la Superintendencia Nacional y de Salud, donde podrá fijar criterios e instituciones contables respecto del reconocimiento de las prestaciones o de la presentación y revelación de los estados financieros frente al cumplimiento de marcos técnicos normativos de contabilidad. Importantísimo que ustedes comprendan que nosotros cuando diligenciamos el proceso contable de una entidad del sector de la salud, por lo general no van a un outsourcing contable ni tercerizan ese servicio. ¿Listo? A no ser que sea una IPS, pero como tal no generan ninguna tercerización del proceso contable porque la información es tan delicada que pues se puede haber afectada directamente la organización. Ahora, por otro lado, tenemos todo el tema de la ley de 1955 del 2019 que habla del Plan Nacional de Desarrollo que va del 2018 al 2022, donde se dictan medidas de sostenibilidad financiera del sistema de gestión de seguridad social y saneamiento financiero del sector de la salud de las entidades. Cabe aclarar que pues ahorita se generó un cambio en todo ese tipo de reformas, precisamente pues por el tema que tuvimos que pasar. Sin embargo, nunca el sector de la salud va a quedar desamparado, entendamos eso. Jamás el sector de la salud va a quedar desamparado. Que efectivamente hay mucha inconsistencia dentro del proceso y mucho hueco legal, sí, yo lo sé porque yo lo he sufrido, mejor dicho, no se imaginan cómo, pero nunca el sector de la salud va a quedar desamparado porque es por normatividad, por la Corte Constitucional que exige que se le dé el derecho a la salud a absolutamente todos los ciudadanos nacionales. Por eso es que nunca va a quedar desprotegida. Que si hay inconsistencias administrativas en la parte presupuestal, sí las hay, pero siempre nos dan respuesta a nosotros los usuarios como sea, demorados, pero nos dan respuesta. ¿Listo? Tenemos el decreto único reglamentario, el 2420 del 2015, que habla absolutamente toda la información financiera del aseguramiento, donde se requieren absolutamente todos los reconocimientos, mediciones, todo el tema del propósito de la información en general, las cualidades necesarias de la información financiera para que sea útil. Hablamos del decreto único reglamentario 780, que habla de absolutamente todo el sector de la salud, la protección social y todo el tema reglamentario persistente dentro de la parte social. Por otro lado, pues ya tenemos las resoluciones que hablan por el cual la información de los servicios y tecnologías del sector de la salud no están cubiertos por el plan de salud al cargo de la OPC, sino que directamente es el Ministerio de Salud quien se encarga de absolutamente todo el proceso. Por otro lado, bueno, vamos a ver qué otra norma había así súper clave que habla de la parte financiera. Por aquí había una. Bueno, esta como tal habla el artículo 18 frente al sistema normativo que habla de
los procedimientos para el reconocimiento de la EPS frente al medicamento indicado para el tratamiento de un nuevo paciente o de una enfermedad huérfana. Si ustedes se dan cuenta, ese es un problema que se ve a diario en las EPS. Nosotros como ciudadanos lo vemos, pero también es importante que nosotros lo veamos desde la perspectiva financiera. ¿Listo? Frente al primer pago del medicamento, indicando pues absolutamente todo el tratamiento y generar un seguimiento garantizando el tratamiento del paciente. Por otro lado, hablamos de la circular externa 013 del 2020, que habla de absolutamente todo el lineamiento institucional para el cálculo del capital mínimo, el patrimonio adecuado, las reservas técnicas, el régimen de inversiones y las modificaciones de las circulares. Entonces es importantísimo que cuando nosotros generemos o tengamos cada uno de ellos, o cada una de esas normas, pues sean con claridad. Acá tenemos todas las siglas o abreviaturas, importante que pues las entendamos o comprendamos y que digamos, ay, yo no sabía que eso significaba eso, ¿sí? Entonces, estas siglas, entonces, por ejemplo, ADRES, Administración de Recursos de Sistema, Gestión y Seguridad en Salud, el BDUA, que muchos le dicen Buda, habla de las bases de datos únicas de afiliados, CCF, Caja de Compensación Familiar, CGN, Contaduría General de la Nación, o sea, si no la tenemos que aprender al derecho y al revés, ¿no? Hablamos de CM, que es todo el tema de la cuenta maestra, CMP, todo el tema de la cuenta maestra de pagos, CMR, todo el tema de cuenta maestra de recaudos, CTCP, Consejo Técnico de Contaduría Pública, el DUR que habla del registro único reglamentario, el ELMA que habla de la liquidación mensual del afiliado, el EOC que habla de las entidades obligadas a compensar, la EPS, entidades promotoras de salud, ET, entidades territoriales, IPS, todo el tema de instituciones prestadoras de servicios de salud, todo el tema de la MSP, el EMS habla del Ministerio de Salud y el Protección Social, las NIF habla de las normas internacionales, ya sabemos, no las sabemos el derecho y al revés, las normas internacionales para pymes también no la tenemos que conocer. Hablamos de todo el tema RC, régimen contributivo, RS, régimen subsidiado, SGP, todo el tema de seguridad general y participaciones, sí, muy bien, SGSSS, Sistema General de Seguridad Social en Salud. Yo no sé si ustedes no han visto alguna vez como las noticias, eso se ve mucho como en el canal 7. Yo la verdad ya dejé de ver televisión, lo erradiqué de mi vida, de verdad. Pero yo me acuerdo que cuando veía, uno se ponía a ver, por ejemplo, todo el tema de los informes, entonces a uno le decían el SGSS y uno quedaba como, ¿y esa vaina qué es? Entonces acá es Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿listo? El SNS, que habla de la Superintendencia Nacional de Salud, la UGPP, pilas con la UGPP para todo, para todas las empresas, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones y para fiscales de la protección social. Siempre, mejor dicho, grábenselo en su cabeza, listo, la UGPP no se les puede olvidar en su vida, porque la UGPP es la que se encarga de verificar si efectivamente le estamos pagando absolutamente todo a nuestros trabajadores, si estamos cumpliendo con el sistema normativo. Si no, yuca, no hay nada. Hablamos de la UPC, unidad de pago por capitación, y hablamos de la UPCS, que unidad de pago por capitación de régimen subsidiado. Ángela, cuéntame. Hola, profe y compañeros. No, pues cabe resaltar ahí que la UGPP también, como persona natural, no solo a las empresas, a las personas naturales también nos puede requerir, nos puede Sí, poner señora. sanciones, moras, multas. La UGPP es como una DIAN y hasta más peligrosa, porque digamos, si yo no declaro todas mis cédulas o todo lo que gano, la UGPP dice, bueno, venga a ver, ¿usted por qué no pagó EPS, ni salud, ni pensión sobre esto que ganó? Sí, señorita. ¿Por qué no declaró eso? O sea, la UGPP también es un organismo de control que nos puede requerir, igual que la DIAN, o de todas, o es a veces mucho más agresivo y persuasivo que la DIAN, pone multas, sanciones
Esa sí no se multivariable puede al extremo. disminuir, o Esa no se paga o puede, paga. exacto, o paga, esa no la puede usted evadir. Pues a la DIAN tampoco, ¿no? Pero la UGPP es mucho más, suele ser mucho más fuerte, ¿cierto? Porque Lo que siempre... pasa es que la DIAN tiene una gran ventaja y es que si yo me detecto o me doy cuenta de, yo puedo disminuir, o sea, la norma me ayuda para que yo pueda disminuir todo el Ajá, tema de intereses, todo el tema de sanciones. de sanciones y Obviamente multas. yo siempre, o sea, yo nunca me voy a bajar de mi sanción mínima, pero es importante que si yo me doy cuenta a tiempo, pues yo puedo de una vez decir, oiga, la embarré, tome, lo pago. La UGPP, así yo la haya embarrado, así yo me haya dado cuenta y yo quiera pagar, me dice, no, usted tiene que pagar lo que es y ya. Es así de sencillo y adicional a eso, pues le cobra intereses. Ya, Exacto, porque sí, más. lo vi, lo supe, lo viví en un caso de la vida real de un jefe que tuve, pues que obviamente casi siempre los jefes tienen negocios alternos, ganan aparte, tienen varios ingresos, ¿cierto? Por aparte, aparte de la empresa para la que uno trabaja para ellos. Y sí, directamente a la empresa la UGPP lo requirió, entonces es complicado, es fuerte y las multas son altas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la UGPP porque, por lo mismo, porque lo pueden a uno requerir. Usted le va a decir, ¿por qué no pagó pensión y salud de este otro ingreso que usted tiene? Es que usted no solo tiene este y este. Entonces la UGPP y la DIAN están muy ligados, ¿cierto? Muy relacionados con toda esta información, sino que para que tengamos que ahorita que vamos a ganar mucho dinero. Ojalá Dios Con quiera. todas las empresas, sí, con todas las empresas. Exacto, sí. Y personas naturales. Lo vi fue porque le llegó, fue a una persona natural como tal. Y usted es natural, pero usted hágame el favor y pague esto y esto y esto. O sea, eso no lo exime de que usted tenga que pagar, sino consígase usted como buen contador una persona que le lleve su contabilidad como persona natural, que le declare bien su renta y que haga el favor y le ayude. Es como eso. También la UGPP nos tiene chequeados a todos, a todos, a todos. Entonces, para que tengamos pues en cuenta eso porque lo viví en carne propia con un jefe que tuve, profe, o sea, Y es ahorita con el delicado. tema de facturación e información exógena, Más ya, ya muere facturación todo el mundo. electrónica. Mejor dicho, hasta los extraterrestres saben todo nosotros. Ujú. Pensando que la vacuna tenía chip, no, ¿para qué chip? Ya. Con la DIAN, la DIAN, la UGPP y la factura electrónica ya no necesitamos de ningún chip, ya saben hasta lo que comemos y lo que no. Bueno, perfecto. Muchas Gracias, gracias, profe, Ivana. gracias. Bueno, ahora importantísimo tener presente toda la parte de las actividades, por ejemplo, de recobro y cobro, ¿listo? Que es el capítulo 1 que habla de absolutamente todos los cobros en las EPS, ¿listo? Las tecnologías de la salud, toda la parte financiada, todo el tema de servicios complementarios y el presupuesto máximo. Es importante que comprendamos que este servicio pues está orientado a un consenso donde absolutamente todos los integrantes o los afiliados tienen un beneficio, ¿listo? Al servicio de la salud y pues está orientado como tal a generar o las EPS están orientadas a ser entidades de naturaleza privada. ¿Qué es lo que yo he visto mucho? Es que hay EPS o todas las EPS son entidades privadas, pero lo que pasa es que tienen convenio con entidades también del Estado, por ejemplo, los hospitales. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó un caso particular y es que mi mamá es afiliada a Comeva y yo desde hace rato, por favor, cámbiate de PS, cámbiate de PS. No, ella no, Comeva. Y Comeva se fue para la quiebra totalmente. Y yo conociendo pues el caso de Comeva, porque pues tengo un amigo que está allá trabajando en la parte contable. Y cuando nos dimos cuenta, para el tema de la atención de ella, solamente la atendían en hospitales públicos, no la atendían en hospitales privados. Entonces uno como que decía, ok, y pues toda la red pública estaba súper saturada por el tema del COVID, ya estaba a reventar más que las entidades privadas, entonces ya no se sabía uno para dónde ir. Entonces es importante que esas entidades del sector de privado entendamos que tienen convenios también con los hospitales o las entidades públicas del sector salud y adicional a eso, por lo general se van o tienen los convenios del sector salud con las entidades públicas cuando ya las EPS no dan más en la parte financiera, están reventadas. ¿Listo? Entonces tenemos el reconocimiento y medición de los activos pasivos e ingresos, todo el tema de los costos, ¿listo?
que se generan por las tecnologías en salud no financiadas frente a los recursos de la UPC. Adicional a eso, todo el tema del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Hablamos de todo el tema referente a las pérdidas por el deterioro, ¿listo? Y el riesgo de crédito. Y un ejemplo claro de la actividad de reconocimiento, entonces tenemos la erradicación de la facturación de la EPS por parte de los prestadores o proveedores del servicio de las tecnologías de la salud. Hablamos de la erradicación del cobro o recobro ante la administradora de recursos. Hablamos del giro previo por parte de la ADRES. Hablamos de la auditoría por parte de la ADRES y hablamos del pago complemento por parte de la ADRES. O sea, no de una vez le sueltan la plata, sino tiene un proceso y un requerimiento. Importantísimo también que hablemos ya de las descripciones del proceso y esas famosas solicitudes de cobro. Entonces, por ejemplo, hablamos de que la UPC tiene un recurso o tiene recursos destinados, ¿sí? Para un presupuesto máximo de los afiliados en régimen contributivo y pues también en régimen subsidiado, así como pues todo el tema de los fallos de tutela, o sea, ya está dentro del presupuesto decir más o menos un promedio, se va a quedar tanto para las tutelas y tanto para el tema de el régimen contributivo y adicional a eso se generan frente a un proceso de competencia nacional y el tema de reconocimiento y pago de absolutamente todos los servicios. Entonces tenemos algo que se llama el recobro, que genera la famosa ADRES, con el fin de obtener que el pago de las cuentas por conceptos de tecnología en la parte de salud, ¿listo? Que no son financiados por la UPC, o sea, si la UPC no financia la ADRES, es quien se pone a cargo, ¿listo? Y el tema de los complementarios cuyo pues suministro sea garantizado para el afiliado. O sea, esto es lo que nosotros hacemos dentro de la parte interna de la EPS, o sea, nosotros como nos enfermamos, hacemos si al caso una tutela y no sé qué, y ya obtenemos respuesta satisfactoria o negada, ¿cierto? Pero internamente las entidades, la UPC cuando genera un fallo, pues automáticamente la ADRES responde, ¿listo? Cuando hablamos de un cobro, hablamos de la solicitud que presenta una EPS ante la ADRES y con el fin de obtener un pago, ¿listo? De cuentas directamente como proveedor o prestador de servicios tecnológicos de salud y todo el tema de la OPS. Importantísimo que tengamos presente del proceso general de cobro y de recobro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que es que se genera una erradicación de una factura de cobro. Acá tenemos el paso a paso de qué es lo que pasa con todos los procesos. Entonces, tenemos la erradicación factura de cobro o recobro. Tenemos el giro previo de los resultados de auditoría. Adicional a eso, generan una auditoría de facturación de recobro. Un deudor que acepta la facturación de cobro o recobro, la autorización para el pago, la autorización frente a absolutamente todo el tema de las fórmulas que se tengan los acreedores para subsanar todo el objetivo de las glosas y hablamos de el acreedor frente a la aceptación de las glosas. Cuando hablamos de intenta subsanar, el deudor acepta objetivamente, subsana y genera una autorización para el pago. Pero cuando no hay pago, ¿listo? Y se finaliza el proceso. Y es ahí donde el deudor pues no acepta, ¿listo? Y genera una segunda instancia judicial para que el juez defina si sí lo acepta o no lo acepta. Entonces son como los procesos que se llegan a ver dentro de este tipo de procesos. Hablamos de las contraprestaciones principales frente a la gente, hablamos de la naturaleza para determinar todo el tema de compromiso de obligaciones de desempeño, hablamos de proporcionar los bienes o servicios especificados por las mismas y hablamos sobre todo el tema referente a bienes o servicios que proporcionen como tal, pues los terceros. Por otro lado, hablamos de que una entidad es como tal principal si controla bien los servicios especificados ante el tema de transferencia de los clientes.
Sin embargo, una entidad no controla necesariamente el bien especificado si obtiene derecho legal sobre el bien. Solo forma momentáneamente antes de que el titular legal genere una transferencia en el cliente. Por otro lado, es importante que entendamos y comprendamos que hablamos de, esperen que se me perdió, aquí de el prestador o el proveedor de servicios de salud frente a la erradicación de la factura de la EPS y la EPS realiza una revisión de esa famosa factura. Entonces, aquí es importante que el prestador de servicio, el proveedor, por ejemplo, yo tengo una EPS y esa EPS tiene un prestador contratante de servicios. Entonces, es cuando la EPS genera la revisión y verifica si sí está cumpliendo o no está cumpliendo con. Eh, por otro lado, hablamos del reconocimiento inicial frente a los pasivos que están adeudados por parte de la EPS y pues el famoso costo. Entonces tenemos el reconocimiento del pasivo por parte de la EPS o las deudas. Cuando existe una obligación por parte de la misma, se transfiere el recurso económico, el resultado de los sucesos pasados, y ocurre que el reconocimiento como tal o el conocimiento del valor del servicio de las tecnologías no financiados por la UPC ni por el presupuesto máximo son facturados por el prestador o proveedor del servicio de salud. Es así de sencillo. Adicional a eso, puede presentar glosas frente a la facturación radicada. Glosas son como casos. ¿Listo? Dentro de una de las glosas tenemos la EPS al prestador o proveedor. Es necesario que el reconocimiento se genere frente a los pasivos, el saldo va al crédito y la probabilidad asociada histórica va directamente al débito. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? No, señora. Perfecto. Tenemos algo que se entiende como el primer escenario, ¿listo? Entonces, la EPS tiene suficiente para estimar y proporcionar todo el tema referente a las glosas o servicios formularios, ¿listo? Todo el tema de los procesos aceptados frente a la prestación o proveedores y deberán reconocer el estado de resultados u costo como tal frente al comprador administrativo y todo el tema del caso que aplique frente a un requerimiento de la UPC. Por otro lado, tenemos que la EPS reconocerá al 100% la facturación radicada por parte del prestador o promotor como cuenta por pagar. O sea, perfecto, a mí la UDES me puede decir, la UPC me puede decir, o la ADRES me puede decir, yo le respondo, pero a nombre de quién queda la cuenta por pagar, a nombre mío. Entonces, por eso es muy importante tener muy presente eso. Ahora, por ejemplo, tenemos la siguiente información. Tenemos el estado de resultados, el costo de la UPC, comprador administrativo homogéneo. Listo, lo llevamos directamente al débito. Hablamos de todo el tema del estado de resultados, el costo, no UPC ni presupuesto. Al débito hablamos del pago de cuentas por pagar, prestador o proveedor de la UPC, presupuesto máximo, comprador administrativo u homólogo, va directamente al crédito. Listo, es una 23. Hablamos del pasivo de cuentas por pagar a proveedores, recobro, cobro. Y el pasivo habla de la cuenta por pagar correcta y por estimación de la glosa de la aceptación de el tema prestador que va directamente al débito. ¿Dudas o inquietudes, muchachos? No, profe, hasta el momento no. Listo. Gabriel, cuéntame. Profe, yo tenía entendido que una glosa son como sugerencias o que después de hacer una revisión el exhaustiva del revisor fiscal da como su dictamen y tenía entendido que el dictamen del revisor fiscal frente a una revisión es una glosa. No sé si estaré en lo correcto. Una glosa se entiende como una no conformidad. ¿Sí? Se entiende como que no fue aprobado, no fue aceptado, entonces se dan los segundos casos o escenarios que podría llegar a pasar.
y cómo se debe generar el reconocimiento contable. ¿Listos? Ok, teacher. Bueno, pero sí, o sea, esto son todas las solicitudes del encargado de la parte contable. Eso sí es de ahí. Entonces tenemos el segundo escenario que se presenta cuando la EPS no tiene información suficiente para estimar como tal la proporción de las glosas o las famosas no conformidades que serán formuladas por la ADRES y aceptadas por la EPS en caso de que la EPS deberá reconocer el 100% de la cuenta por cobrar a la ADRES y dos, el valor que tiene el ingreso que corresponde. Entonces, cuenta por cobrar pendientes radicaciones a la ADRES, recobro, débito, contra el ingreso no UPC ni presupuesto máximo. Por otro lado, tenemos el valor de la cuenta por pagar, por cobrar, perdóname, a la ADRES, el derecho del reembolso, y no deberá ser mayor al valor registrado de la cuenta por pagar al prestador de servicio. Quiere decir que si yo le tengo que pagar a mi prestador de servicio como EPS, pues así mismo va a ser el valor que yo le voy a poner a la cuenta por cobrar a la ADRES para que me responda a mí y yo después le respondo a mi proveedor, pero va a ser exactamente el mismo monto, ¿no? Y venga, le gano 10.000, no, eso en este caso no existe, ¿listo? En la medición posterior, la EPS podrá ajustar el valor de la cuenta por cobrar correspondiente al ingreso de los cambios y a las estimaciones del valor de las glosas serán formuladas por la ADRES y aceptadas por la EPS. Este adjunte se realiza pues frente al periodo correspondiente y pues a tales periodos. Entonces, importantísimo tener presente eso. El giro realizado por la EPS, ¿listo? Al proveedor o prestador antes de resultados de auditoría. Entonces es importantísimo que entendamos que tenemos un caso de la EPS que se efectúe como prestador o como proveedor. ¿Listo? Entonces tenemos el ejemplo de cómo se debe llevar el proceso contable, cuentas por pagar a proveedores, recobro o cobro no UPC ni presupuesto máximo, al débito, bancos, cuenta maestra, pagos, al crédito. Tenemos el tema del reconocimiento y medición posterior, el ajuste al valor de las cuentas por pagar, proveedores, listo. Entonces lo manejamos, cuenta por pagar, correctora por estimaciones de glosa o por no conformidades, como decía el compañero, que acepta el prestador, que va al débito, frente al estado de resultados o costo de la no UPC ni presupuesto máximo. Hablamos de la otra instancia, la reducción del valor de las estimaciones de las glosas porque probablemente serán aceptadas por el prestador o proveedor y con todo el tema referente al cargo o al costo de servicios tecnológicos financieros de la OPC. Entonces tenemos todo el tema del estado financiero que va directamente al débito, cuenta por pagar correctora por estimaciones de glosa y aceptaciones de crédito. ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Chicos. ¿Quién ha trabajado en el sector salud? ¿Ninguno de los presentes ha trabajado en el sector salud? Parece que no, profe. Ok. Zuli, ¿has trabajado? Gabriel, cuéntanos. Profe, no, pero tengo una inquietud. ¿El plan único de cuentas de las EPS cambia al igual que, por ejemplo, las entidades financieras que tienen, o sea, como un poco diferente? ¿O La se rige igual? taxonomía, sí, claro, cambia cambia las taxonomías de las cuentas. ¿Listo? Pero eso no quita que el activo sea activo, que el pasivo sea pasivo, que el patrimonio no cambia. Pero sí cambia, por ejemplo, la descripción o el nombre detallado de la cuenta. ¿Listo?
Por ejemplo, en este caso no se llama, por ejemplo, en este caso no se llamaría proveedores, sino UPC o ADRES, por ejemplo. ¿Listo? Profe, Zulia trabajaba en el sector salud. Cuéntanos, Zuli, ¿qué tenías que hacer en el sector de la salud? Pero no te escucho, Zuli. Zuli. No, Zuli, no te escuchamos. Naita, naita, naita. Bueno, pero si nos puedes comentar tu experiencia en el chat, sería fabuloso. Bueno, muchachos. Entonces hablamos del reconocimiento de medición posterior, todo el tema de ajuste de cuentas aceptadas por la EPS, entonces cuentas por cobrar correctoras por estimaciones de glosas, que EPS, que acepta la EPS, ingresos no UPC frente a presupuesto máximo. ¿Ven por qué les digo que, o sea, por eso es que no me apasiona tanto el tema contable en las EPS porque llevan muchísima cosa. Y pues obviamente hay personas y uno tiene que ser consciente que por eso les digo, la experiencia no se improvisa y hay unos que son maestros. Un chico que les decía que no es tan chico, ya es mayor. Él ha trabajado toda su vida en la parte contable. Desde antes de salir en la parte contable, o sea, de contador, él era auxiliar contable y él trabajó en varias EPS. Y después pues ya se graduó y empezó a trabajar ya como tal en las EPS, pero como contador y revisor fiscal. Entonces, él maneja el derecho al revés, todo este tema de cuentas, recobros, no sé qué, devuelva un paso, devuelva el otro. Entonces, o sea, en ese sentido, por eso les digo, o sea, no se improvisa la experiencia, pero sin embargo, quienes quieran, pues obviamente es importante que tengan cuidado con estos ítems, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cuenta por pagar a prestadores o proveedores, bancos, cuenta maestra por pago. Bueno, acá escribió Zuli. Profe, una Profe, yo pregunta. trabajé en la parte contable, debe ser pesado porque la EPS quiebra siempre, sí. Hacía recibos de caja, radicación de facturas y luego se pasaba a la tesorería, listo. Hacías bastante la parte contable. ¿Algún aporte? ¿Quién me habló? Yo, Mauricio, profe. Cuéntame, Mauricio. Profe, una pregunta. Cuando las IPS pasan su cuenta de cobro de EPS, yo estaba escuchando ahorita que su merced decía pues, que tocaba recibirlas y no devolverlas. O sea, se radicaban de todos modos, ¿sí? Sí, o sea, tú generas el proceso, radicas, pero si, por ejemplo, llega a haber un cambio donde la EPS es la que tiene que asumir, entonces tú lo que haces es devolver todo el proceso contable. Sí, a eso está. Mi esposa trabaja en esa parte de que revisa las cuentas que pasan los IPS a las EPS. En este caso creo que es para Sura, algo así que trabaja ella. Y pues dan el visto bueno, miran el procedimiento, dependiendo de pues, que tengan todas las autorizaciones, que estén dentro del costo, que estén dentro de las fechas estimadas para pasarla, dentro de los tiempos, o si no, pues por un papelito que esté en con mala fecha o corrida o según el consecutivo no va y pues automáticamente la cuenta se devuelve y regresa nuevamente a la IPS para todo el trámite correspondiente. Entonces ahí pues se pierde tiempo y pues las EPS tienen un plazo estipulado para que le radiquen su factura con todos los requisitos. Entonces ahí cuando se le devuelve y le devuelve, porque ella me dice, a veces 3, 4, hasta 5 veces la misma cuenta se devuelve por inconsistencias. Entonces ya se pasan 2, 3, 4 meses de la radicación de esa misma factura. Entonces ahí en ese sentido, estos IPS deberían de
darle baja a esa factura, se le nota para volverla a generar, o se puede manejar esa misma y seguirla llevando según el historial que lleva. Ok, sí, o sea, es que el tema contable, en serio, que de la parte de la salud es vuelva, revise, devuelva, haga. Obviamente a uno le pagan por eso, o a los pobres auxiliares, que es que, o sea, son los que llevan todo el proceso, que uno dice, pues les pagan por eso, pero, o nos pagan por ese tema, pero de verdad que, o sea, es muy harto que no, quedó con inconsciencia, no, faltó no sé qué. A veces los devuelven por puntos, por comas, las facturas, por un código y esos benditos códigos del área de la salud, o sea, son un caos cuando los estaban empezando a implementar, o sea, yo creo que esa fue la peor experiencia que yo tuve en el sector de la salud, porque los códigos, eh, todo tiene un código, todo. Entonces, que examen de yo no sé qué tiene un código, que examen de yo no sé qué tiene un código, que examen no sé, que no, que el código quedó mal, que no sé qué, que devuelva lo que no sé qué, y que vaya y que devuelva facturación y que vuelva no sé qué, o sea, no, o sea, todo es el tema de códigos, todo el tema de devuelva, porque no lo aprobaron, porque tiene un error, porque tiene inconsistencias, sí, es una cosa loca. Yo creo que a mí no me gustó, fue por eso. Hablamos de cuentas por cobrar, entonces ya para todo el tema de entidades prestadoras y de proveedores, hablamos de cuentas por pagar a los prestadores, y todo el tema de recobro y cobro, no a la UPC ni presupuesto máximo, sino a la cuenta correctora, que era lo que, por ejemplo, el compañero estaba hablando ahorita, y la cuenta por pagar de prestadores y proveedores, ¿listo? Todo el tema de cuenta por pagar a prestadores y proveedores de recobro, ¿listo? Al crédito. Hablamos de la EPS, todo el tema de que radica el recobro antes de adres, y todo el tema de la cuenta por cobrar de recobro de adres, y pues la cuenta de pendiente de radicar de adres de recobro. Entonces, débito y crédito. O sea, ahí ya nos están dando absolutamente todo el proceso, los giros, todo el tema de los bancos y la cuenta maestra de pago, todo el tema de la cuenta por cobrar directamente, pues allá sea adres a la OPER. Hablamos de los resultados de auditoría del ADRES frente a todo el tema de los requerimientos que se generan y el presupuesto máximo. ¿Listo? Es importante que comprendamos que el sector de la salud siempre va a estar sobregirado. O sea, no ha habido la primera vez que no esté sobregirado y que no pida más presupuesto, sino siempre. Hablamos de cuando hay lugar para el complemento, entonces una cuenta por cobrar se radica por recobro, cobro, giro previo. Hablamos de la cuenta por cobrar radicado directamente al adres. Ojo, aquí es importante que ustedes comprendan que el usuario simplemente pasa su factura y ya, chao. En algunos casos, obviamente a veces se tiene que hacer tutela y todo el cuento, pero pues uno como usuario, uno simplemente ya, esto es lo que tengo que hacer, tome ahí la evidencia y pare de contar. Al pobre, a los pobres de finanzas o de la parte contable son los que nos toca padecer y sufrir todo el tema de las devoluciones, y es que es un tema muy desgastante. Bueno, muchachos, ¿dudas, inquietudes? Hasta el momento. Profe, sí, eh, esas auditorías ahí, ¿cómo son? Yo, lo que pasa es que las auditorías, hay que ver quién va a realizar las auditorías. La ADRES, ¿listo? El Ministerio de Salud, la OPC, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo se generan. Ya cuando son internas, pues obviamente todo el tema de los recobros de los procesos, pues eso depende quién nos esté requiriendo. Pero siempre el Ministerio de Salud y la superintendencia siempre va a estar ahí, generando, en teoría, auditando. En teoría, ¿listo? Iván,
Yo le tengo una pregunta. Así como Adres tiene que ver con el sector de la salud, o siga también, o siga ya es aparte. Cuando uno entra a Fosiga puede uno, por ejemplo, cuando entra a Fosiga puedo, digamos, investigar números en la plaza, en qué entidades qué seguridad social Se te está está afiliada a la escuchando persona, y entrecortado. en Adres, Entiendo algo de Fosiga, pero no te entendí más. ¿Puedes volverme a repetir? Es que las redes están molestando un montón. tampoco No te escucho súper entrecortado. Te entendí algo de que Fosiga, ¿qué hacía, sí? No se escucha, no se escucha. No, Iván, si quieres me escribes qué quieres de Fosiga, qué quieres saber de Fosiga. sí, Bueno, mientras que nos escribe el compañero, entonces aquí vamos a hablar ya de todo el tema referente del no, no proceso sé de si es por lo compensación. que transporte. No, no escucho. Escucha horrible. Hablamos del proceso de compensación. Entonces, importante tener presente que de acuerdo a las disposiciones, entonces ya sabemos de la famosa ley 100 que todo el mundo decía no y otros decían sí, y eso fue, mejor dicho, caótico. ¿Listo? Entonces, hablamos del propósito de los procesos de garantizar todo el tema de solidaridad de sistemas de gestión y seguridad social, ¿listo? Y compensación de las personas de diferentes ingresos y riesgos. Hablamos que de acuerdo al DUR 780 del 2016, se entiende que por compensación de procesos mediante el cual la ADRES determina y reconoce a la UPC los recursos para el pago de las incapacidades. ¿Listo? Entonces, importantísimo que tengamos presente que ellos son quienes generan el tema del pago de las incapacidades y están orientadas a la enfermedad general del afiliado y cotizante de los recursos para financiar las actividades de promoción de salud y prevención de las enfermedades que se genera como régimen contributivo de conformidad con lo definido pues con el Ministerio de. Por otro lado, entonces tenemos que la compensación inicia con el recaudo de las cotizaciones del régimen contributivo, o sea, lo que todos pagamos mensualmente, el cual, aunque se responsabilice del ADRES, es función que ha sido delegada a las EPS por determinación de dichas entidades. De esta manera, las EPS, a través de una cuenta maestra, generan un recaudo autorizado por la ADRES para generar todo el tema proveniente de las cotizaciones a los afiliados con independencia pues a otros recursos que opere la EPS, en esencia los recursos de recaudo sujetos a los procesos de compensación. Entonces, pregunta muchachos, esto es a tema de debate, ¿listo? Pero simplemente ustedes van a decir sí o no. Ustedes consideran como profesional, ¿listo? No piensen como usuarios. Ustedes consideran que el pago contributivo que nosotros generamos de acuerdo a nuestros ingresos es totalmente válido para el tema del servicio que se está brindando en el área en el sector salud. Escriban en su chat. Lenovo, porque sí. O Mauricio Ramos, porque sí. Listo, profe. Lo siguiente, pues nosotros estamos pagando un 8%
pues digo los que estamos, trabajamos dependientes, ¿no? Supongamos un salario mínimo para pues, el servicio que nos brindan, pues relativamente es poco. Pongámonos de acuerdo, o sea, nos ponemos de acuerdo en una cosa, que los profesionales en salud están muy mal pagos, que queremos que les suban el sueldo, o igual a todo profesional, pero mira la recontribución en contra, que nosotros estamos dispuestos a pagar el servicio. Entonces, son más o menos como 80 y algo mil de pesos, no tengo en ese momento bien la cifra mensual de una persona que gana un salario mínimo. Puede ir las veces que quiera a las citas médicas, que de pronto es restringido los medicamentos y los tratamientos que se le van a dar. Pero pongámonos a pensar, por 80.000. Mauricio, te perdí. Mauricio. ¿Aló, me escuchas, profe? Y ahora sí, que por 80.000, pongámonos a pensar, ¿y de qué? Profe, estaba yo diciendo, o sea, no tengo en este momento bien la cifra exacta cuánto es lo que se le descuenta para una persona, ese que es el 4% de que gana un salario mínimo. O sea, digamos, 1.000.000 de pesos, son 80.000, 100.000 pesos, frente al servicio que se le presta, pienso que está bien relacionado, bien equilibrado en ese sentido. ¿Por qué? Porque una persona, si quiere sacar la cita, si quiere en el mes, perfectamente puede hacerla. No, lo único diferente es que no le dan los medicamentos ni digamos, los exámenes pues, que se necesita en ese momento. ¿Por qué? Por costo. Es lo único, por costo, porque si usted paga adicional una prepagada, obvio va a tener todo eso a su disposición. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es el sentido que yo digo. Estamos pagando X porcentaje o X valor por adquirir una salud. Tenemos una salud, pero si nosotros decimos, queremos mejores profesionales, queremos que nos den mejores medicamentos, queremos que todo esté cubierto, absolutamente todo, pues obvio, todo eso va a incrementar. Ahora vamos a pensar, por 80.000 pesos mensuales, que es lo que estamos pagando, pues, yo creo y pienso que está relacionado tanto el costo con el beneficio. Gracias, Mauricio. Vamos a escuchar a un no. Vamos a escuchar a Nubia. Hola, profe, buenas noches. Hola, compañeros. Bueno, profe, pues para mí la verdad, bueno, no es mi caso el del 8%, a mí me descuentan lo establecido por ley, la parte del patrono y la que me corresponde, pero yo siento que en este momento el sistema de salud ha caído bastante y digamos que de alguna manera lo que decía Mauricio con el tema del pago a los funcionarios, que lo han dado todo por tratar de mantener avante a la gente, pero el sistema es terrible. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, yo llevo hace muchos años un tema con mi papá y a comienzos de este año hicimos una valoración que nos tocó pagarla por fuera porque fue imposible poderla solicitar por la misma EPS, fue negada en varias oportunidades, entonces tuvimos que pagarla por fuera. El doctor que lo valoró nos indicó una serie de exámenes y hasta ahorita, noviembre, tenemos casi que el último para poder entregarle todo el paquete a los doctores que valoran a mi papá y poder sacar como una junta médica para nuevamente la valoración. Y no solamente en ese caso, en otros casos también, a veces también el tema de pagos es complicado. Si tú no tienes de pronto los recibos para poder comprobar que sí, entonces, no, o sea, la verdad siento yo que el sistema venía un poco flojo, pero ahorita sí, para pedir una cita nomás, si usted se enferma o alguna situación, a los 15 días, si cuenta con suerte,
logra tener una cita y resulta que a los 15 días usted ya se encuentra mejor. Entonces, ¿qué le van a valorar? ¿Qué le van a evaluar? Entonces, yo sí siento por esa parte que no sé, estamos como a la deriva en el sector salud, de alguna manera. Es como mi opinión. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a decir un caso. Yo les voy a dar dos casos. ¿Listo? Y esto es para que ustedes lo vean ya desde la perspectiva cuando ustedes empiezan a ganar más. Un caso mío particular es que yo estoy afiliada a EPS por 3 empresas que tengo como contrato. Tengo contrato laboral y en las 3 empresas me descuentan mi porcentaje de salud. Adicional a eso, estoy con 4 empresas como independiente por prestación de servicios y debo pagar como independiente salud, pensión, ARL. En realidad, por ejemplo, de salud se está pagando más o menos con los contratos casi 1 millón de pesos, más o menos. Entonces, es importante que ustedes verifiquen, perfecto, para quien gana un mínimo, un 4% no lo es nada. Pero cuando ya tú empiezas a tener un contrato grande y tú empiezas a dar, y por ejemplo, más el tema de los independientes que nos toca asumir todo el porcentaje de ley, tú te das cuenta y tú dices, venga, de verdad sirve, y tras del hecho, pues a uno le toca pagar plan complementario para que lo atiendan bien y eso, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos ese replanteamiento de la reestructuración, si en verdad se está generando, no. Ahora, por ejemplo, tú tienes una tarifa de acuerdo a tu nivel de salario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me formulan un acetaminofén, a mí me cobran casi 30.000 pesos para que me den la fórmula con el acetaminofén. Entonces me sale más fácil ir a comprar un Dolex en la droguería que me vale 8.000 pesos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es importante verificar la viabilidad de que sí o no, ¿sí? Porque ahí es donde, o sea, ahí es donde yo les digo, pilas, hagan el versus sí, el versus no. Obviamente para estratos bajos sí. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo a mi bebé afiliada, mi hija no tiene un riñón y yo le pago a ella prácticamente, a pesar de que le tengo plan complementario, yo le pago todo particular. Exámenes, todo, todo, todo. Por ejemplo, he tenido que pagar hasta hospitalizaciones y UCIs particulares, donde tú pagas 3 millones la noche para tenerla rápido y que le generen un examen rápido, porque pues por más de que tú tengas plan complementario, se demoran 3, 4, a veces 5 semanas en darle un proceso de autorización. Entonces tú dices, si yo espero esas 4 semanas, ella se puede agravar o algo puede pasar. Entonces, o sea, es como el tema de uno decir, venga, yo pago. Y lo mismo, por ejemplo, pasa, mi mamá también es régimen contributivo, pero ella paga sobre el mínimo. No, mentira, sobre el mínimo no. Ella paga más o menos sobre 3 salarios mínimos, no es sobre el mínimo. Y por ejemplo, ahorita con el tema de la hospitalización que tuvimos y los derrames cerebrales, fue cuando yo me di cuenta, yo dije, no, este sector salud, de verdad, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando nos dimos cuenta, Comeva estaba en la quiebra, por ejemplo. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que solamente la tenían en hospitales públicos. Yo la llevé, sin embargo, al hospital privado, la llevé a 2 hospitales. Y adicional a eso, ella salió y, por ejemplo, ahorita se le tuvo que hacer cirugía de los ojos, se le hizo de uno. Y pues yo la asumí particular porque la EPS tenía citas hasta dentro de 6 meses. Mi mamá perdió totalmente la vista a raíz de los derrames cerebrales, tuvo 4 derrames. Entonces, todo el tema de los exámenes, todo el tema de todo, por más de que tu tema tengas régimen contributivo, sin importar el pago, sin importar la cantidad que tú ganes o sin importar qué, o sea, la salud es igual, ¿sí? Así te digan, tú pagas plan complementario y te atendemos mejor, o sea, a veces no pasa eso. Y más cuando entramos en tema de pandemia porque el sistema de salud colapsó. Entonces, es importante que nosotros comprendamos y replanteemos que ya uno entiende el proceso y uno dice, se queja, va a poner una tutela, no sé qué, pero en la parte contable de las EPS, ahí es donde uno dice,
parce, o sea, yo estoy pagando casi 1 millón de pesos mensuales y no los estoy utilizando, no los estamos manejando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de pensión. Y pues como dice el dicho, efectivamente eso es plática perdida. Nosotros no nos vamos a pensionar, pero es bueno que la paguemos en caso de que tengamos algún accidente, nuestras familias quedan cubiertas y todo el cuento. ¿Sí me hago entender? Son unas por otras, pero es importante el tema del replanteamiento, si en verdad funciona y cómo se debería generar el proceso de la reestructuración, ¿listo? Para mejorar esa estrategia. Obviamente no les estoy diciendo, vengan, solucionen el problema, solucionen el lío, ¿no? Pero nosotros, hasta, o bueno, ustedes que están siendo formados para, ¿sí? Cuando ustedes ya estén en ese mundo laboral, ya estén en el tema de tomar decisiones como profesionales y tener un dictamen o un certamen de una decisión, ¿sí? En concreto, ustedes tienen que tocar absolutamente todos los campos de acción. Entonces, unos dicen está bien, otros dicen no está bien, pero ¿por qué? Porque es lo que cada uno ha vivido, ¿sí? Pero cuando ya uno dice, o sea, yo no me imaginaba que yo tuviera tenido que vivir, por ejemplo, todo lo que se vio, ¿sí? Entonces yo decía, pues uno pague y ya, pues yo decía siempre, uno pague y ya, pero ya cuando uno toca, uno dice, no, de verdad, algo está pasando. Entonces ahí es donde uno empieza a ver todas las diferentes puntos de vista y perspectiva. Por eso fue que les hice esta pregunta, porque es importante que veamos los ingresos que nos están quedando. Entonces, por ejemplo, que tú te descuenten 1 millón, más encima pensión, más encima ARL, caja de compensación y todo el cuento, pues eso duele en el bolsillo de nosotros. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos como ese consenso de decir, está bien, qué está pasando, si es viable o no es viable. Obviamente, la norma es clara y dice, pues quien tiene, paga de acuerdo a sus ingresos, pero pues igual se está recibiendo el mismo trato y el mismo proceso, el mismo servicio. ¿Ven? Iván, cuéntame. Iván, Buenas Nubia, noches, profe. ahora sí te Ahora sí me escucha bien, escuchamos. profe. ¿Sí? Qué pena, pero yo creo que era por la interferencia que hacía la conexión de mis datos con el transporte. Pero ya llegué a la casa y ya se escucha mejor y te escucho bien. No te Ok, estaba escuchando bien tampoco. Súper perdido, yo, profe. Profe, pues ok. yo tengo entendido que FOSIGA es el Fondo de Solidaridad y Garantías, ¿no? Y es la que administra la contribución en materia de salud de los ciudadanos, ¿no? La Entonces, base de como ella, datos, sí, ¿sí? ella administra la base de datos de esas contribuciones, y entonces en este sentido, ¿qué tendría que ver FOSIGA con esta parte de la salud contable? ¿Qué tenía que ver en la parte? No, ¿Sí? prácticamente Fosiga lo que se encarga es como tal de, o sea, él fue creado por la ley 100, ¿sí? Y él lo que se encarga es de garantizar que los ciudadanos estén adscritos al régimen contributivo o ya sea al régimen subsidiado. Entonces, él lo que hace es guardar todo, guardar como esa base de datos y decir reorganizar y alimentar absolutamente todas las entidades. Es como el pulpo que le dice, ellos son suyos, ellos son suyos y ellos son suyos. ¿Sí? Ah, Usted se encarga de ello es la y razón por la cual garantiza el entra sistema de FOSIGA. salud. Es por la que uno entra a la página de FOSIGA, y es por eso que uno puede desde ahí, digámoslo, como te dijera, investigar a las personas que estén afiliadas o a qué entidades están afiliadas. Sí, Sí, es por eso. Ah, pero con Adres uno puede hacer lo mismo, profe. sí, también, pero lo que pasa es que Fosiga ya todo el mundo la conoce como eso, como la Ah, entidad que da la garantía y pues muchas entidades lo que hacen es dirigirse directamente a ella para saber si en verdad está afiliado o no. ok, A ver profe. qué pasa con el contribuyente. Ok, gracias, profe. Listo. Profe, una pregunta ahí en cuanto al FOSIGA, antes de que cambiemos de tema. Bueno, el FOSIGA tengo entendido que es un fondo de garantías, ¿no?
Sí. Entonces, uno paga, a veces un porcentaje de dinero se va para el FOSIGA. Yo tengo entendido que este tema con los bancos es que si yo tengo una plática ahorrada en mi banco, el FOSIGA, el Fondo de Garantías, me responde hasta cierto monto dentro de mis ahorros si algo pasa con el banco, si se liquida el banco, si entra en liquidación. Ese tema también lo maneja el FOSIGA. Uy, no, esa sí no me la sé. Hasta allá no me la sé, la verdad. Ah, ok, profe. Bueno, un Lo voy a tema de averiguar, te lo voy a averiguar, pero la verdad es así, hasta allá sí no me la sé. Sí, sí, profe, sí me gustaría entender porque sé que un porcentaje de lo que ahorramos, de lo que pagamos algo en los bancos, algunos de nuestros pagos o algunos de nuestros ingresos va para el FOSIGA, que es Sí. el fondo de garantías, ¿cierto? Y he Ujú. escuchado, no sé si está en lo correcto, que ese FOSIGA, ese fondo de garantías, lo que hace es que si la entidad bancaria en la que yo tengo mis ahorritos, mi dinero, no sé, una fiducia, un CDT, me va a responder a mí por esa práctica que tengo ahorrada hasta cierto monto, no me va a responder por todas, sino hasta cierto monto, para que yo no pierda toda mi plática, que en este caso si está en un banco, pues es dinero electrónico en línea, ¿verdad? Eso lo tengo entendido. Pensé que el FOSIGA también se encargaba de toda esta parte, de garantizar que no pierda todo mi dinero. Entonces, sí, profe, chévere tocar el tema y saberlo bien, porque no sé si yo esté errada o esté entendiendo bien la información que tengo. Bueno, esa parte déjame, yo la averiguo bien porque hasta ya no me la sé completa, pero la voy a averiguar, Ángela. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Te cuento. Nubia, Hola, profe, qué pena. La aclaración es FOGAFIN, que es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el que se encarga de, en caso de pérdida del dinero, él es el que responde y tengo entendido que responde máximo hasta 50 millones de pesos. Ay, sí, Nubia, lo estoy confundiendo el FOGAFIN con el FOSIGA, vea, estoy ok, trucando por las eso no cosas. me la sabía. Sí, Ah, es FOGAFIN, sí, Nubia, es FOGAFIN, la estaba confundiendo con el FOSIGA, vea, pues. Usted Ok. también me confundió, ¿no, Ángela? No, pues sí, ella habla con esa serie, con esa autonomía Seguridad. y uno como que No, no, pues, bueno, no me la sé, hasta allá no me la sé. Ah, ok, sí, una es FOGAFIN y porque el otro es el FOSIGA, que el FOSIGA es otro fondo de garantías también. Pero ese lo es del comencé a sector salud. relacionar, Exacto, lo comencé a uno es del sector relacionar salud y el otro es de porque, unidades, entidades financieras, el FOGAFIN. Ah, exacto, sí, total. Ujú. lo exacto. comencé a Ay, gracias, relacionar Nubia. No, porque con gusto. Lo comencé a relacionar porque como en Fosiga ellos administran las deducciones Eros. de las contribuciones de los ciudadanos a las entidades de salud. Entonces, por eso, cuando tú dijiste eso, yo comencé a decir, pero no, nada que ver. Gracias, Ah, Nubia. uy, sí, gracias, Nubia. Sí, Lo gracias, otro, porque no, yo la sí, verdad, por eso decía, no, esa sí no me la sabía. Con gusto. Listo, uy, sí, perfecto, gracias. muchísimas gracias, Nubia. Sí, gracias, Nubia. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Entonces, importante el tema de la estructura del proceso de compensación. Listo. Entonces, hablamos de, se genera un recaudo de las cotizaciones por parte de la EPS, se genera una liquidación. Hablamos de la liquidación y la identificación de las cotizaciones y recaudos por parte de la EPS. El ADRES se genera o lo que hace es reconocer el valor de las UPC a favor de la EPS. El giro de recursos se genera mediante transferencia y liquidaciones de la CMR o la CMP, o la CMP, perdón. Se genera un traslado de recursos por resultados de superavitario o deficitario, perdón, donde se generan descuentos, reintegros, intereses de mora, todo el tema de rendimientos financieros, temas que inciden en la transferencia de absolutamente todos los recursos, temas que quedan sujetos a cotizaciones, recaudos y todo el tema de compensaciones, cotizaciones y afiliaciones de activos. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de la liquidación del proceso de compensación. ¿Listo? La EPS puede medir fiablemente el valor
de los recursos que corresponden al marco de los procesos, se generan descuentos del proceso de compensación. Entonces, si ustedes se fijan, eso es una cadena de valor, ¿sí? Entonces, es importante que comprendamos que, o sea, el uno alimenta al otro, el otro alimenta al otro y el otro alimenta al otro para saber que la EPS es la que vuelve a alimentar al régimen contributivo y al régimen subsidiado. O sea, no hay otra, ¿sí? Pero entonces es mucho pero para llegar otra vez al régimen contributivo y subsidiado, ¿sí? O sea, entonces es importante, si ustedes se fijan acá, el uno lleva al otro, mírenlo acá, esperen que ya lo pasaste. Todo llega al recaudo a la EPS, entonces después de la EPS lo cambia y después lo devuelven a la EPS para que preste el servicio, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace. Entonces, ahí se generan bastantes pérdidas, bastantes gastos adicionales, cuando debería ser boom al grano y ya se genera una disminución que ustedes no se imaginan. Cuando hablamos de toda la parte deficitaria, hablamos de bancos, cuentas maestras por pagar y hablamos cuentas por cobrar. ¿Listo? Al aderezo por concepto de los procesos. Hablamos de las cotizaciones y recaudos de los afiliados activos. Hablamos de las devoluciones y cotizaciones, las cuentas de alto costo, todo el tema de reintegro de los recursos, reintegro de los actos administrativos. ¿Listo? Aquí hablamos de los procesos de liquidación mensual de afiliados. ¿Listo? Cuando hablamos del régimen subsidiado. ¿Qué pasa? La ADRES se apoya al insumo de la información como número de afiliados de activos del Sistema de Seguridad Social, las novedades sobre el estado de la afiliación, los montos de los aportes de la entidad territorial, el valor de la OPC definida por el Ministerio de Salud y Protección. Hablamos por parte de dicha información. La ADRES determina el número de afiliados por las liquidaciones de la OPC, el detalle de las restituciones por las novedades registradas. Hablamos los descuentos y deducciones aplicables y frente a las giras de las EPS. El flujo sobre la información para el pago de la responsabilidad de la ADRES, la publicación dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, el listado de la IPS de los proveedores de servicios y tecnologías, dicha información dentro de los 15 primeros días hábiles, el giro de los recursos a través de la ADRES. ¿Listo? Se genera todo el proceso de reconocimiento inicial, cuenta por cobrar, ingresos. La ADRES informa a la OPC sobre la liquidación de los saldos a cargo. Absolutamente todos los descuentos, una cuenta por cobrar, por pagar versus una cuenta por cobrar. ¿Qué otra cosa así súper, hiper, mega clave? No, básicamente eso es sobre el tema de como tal, bueno, las reservas técnicas pendientes. Entonces, una reserva técnica se constituye cuando la entidad se entere que cualquier medio del hecho generador genera o es potencialmente generador de una obligación. Es así de sencillo. ¿Listo? La estructura de las reservas técnicas, que ya fue lo mismo que lo que vimos, que fueron las famosas glosas. Y ya básicamente así clave del sector salud es eso, muchachos, porque se maneja absolutamente todo el proceso contable. Si este documento se le sube a la plataforma,